Hola amigos, bienvenidos a Ranking 10. Hoy vamos a hacer una lista acerca de los 10 personajes más sanguinarios de todos los tiempos. Por lo general son dictadores, son presidentes de naciones donde no se respetaron los derechos humanos, donde hubo encarcelamientos, asesinatos colectivos, donde hubo asesinatos selectivos incluso. Y vamos a hablar desde Pinochet en Sudamérica hasta Pol Pot, Hitler, Mussolini, Franco el español y muchos más. Es un gran programa para ustedes. 10. Augusto Pinochet. El chileno Augusto Pinochet, nacido en 1915 en Valparaíso, pasará a la historia, les guste o no a miles y miles de partidarios que aún tiene, como el personaje más sanguinario de la historia de Sudamérica. Pinochet fue un militar chileno que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973 y que gobernó el país del sur a través de una dictadura que duró 17 años. Fue el propio Allende el que lo designó comandante en jefe del ejército chileno 2 semanas antes que lo derrocara. Durante su gobierno se cometieron miles de desapariciones y violaciones a los derechos humanos y por eso se enfrentó a múltiples procesos judiciales, los que en algunos casos fueron sobreseídos mientras estaba vivo y otros simplemente continuaban hasta el momento de su muerte en diciembre del 2006. 9. Leopoldo II. Leopoldo II de Bélgica nació en un castillo cercano a Bruselas, pero la historia no lo recuerda necesariamente como un buen monarca ejemplar, sino como un dictador y un explotador desde que manejó el Congo como si fuera su chacra. Leopoldo II reinó durante casi medio siglo y amasó una enorme fortuna personal, explotando a los congoleses como mano de obra forzada y sus recursos naturales como los diamantes y el caucho. Los congoleses no eran ciudadanos de su país, eran esclavos de Leopoldo II. Su régimen provocó la muerte de unos 7 u 8 millones de congoleses. El rey murió en 1909 a los 74 años de una hemorragia cerebral. 8. Francisco Franco. El generalísimo fue un militar y dictador español que perpetró un golpe de Estado en 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda República. Fue jefe de Estado y luego jefe de gobierno y estableció un régimen fascista que se convirtió en una feroz dictadura conocida como el franquismo, conservadora, católica y absolutamente anticomunista. Bajo esos preceptos violó los derechos humanos, instaló campos de concentración e hizo ejecuciones extrajudiciales que mataron a centenares de miles de personas. Lo paradójico es que gran parte de su política fascista se desarrolló después de la derrota de Hitler y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Pese a todo esto, 500.000 de españoles acudieron a su funeral en 1975. 7. Stalin. Joseph Stalin fue presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética desde 1941. Fue uno de los bolcheviques, como se les llamaba a los miembros comunistas del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que impulsaron la Revolución de Octubre de 1917 que acabó con la era de los zares. Fue el principal político del partido tras la muerte de Vladimir Lenin y tuvo como principal opositor a León Trotsky. Durante su mandato, Stalin mandó a millones de sus compatriotas a realizar trabajos forzados y a otros millones a zonas remotas de la Unión Soviética como la Siberia. También encabezó una campaña contra opositores de su gobierno llamada La Gran Purga, en la que millones de soviéticos fueron asesinados. Murió en 1953 en circunstancias extrañas y la historia lo ha calificado tanto como un líder extraordinario como un tirano feroz. 6. Khorloogiin Choibalsan. Choibalsan nació en 1895 en Mongolia y formó parte del Partido Revolucionario Popular en ese país. Fue solo presidente de Mongolia entre 1929 y 1930, poco más de un año, pero en ese lapso adoptó políticas y métodos estalinistas y las aplicó en Mongolia. Implantó una dictadura, reprimió la oposición y mató a miles y miles de personas. Además, arrestó y asesinó a trabajadores del partido y el gobierno y otras organizaciones sociales, así como a intelectuales opositores. 5. Benito Mussolini. Benito Amilcare Andrea Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Italia. Fue periodista, profesor, político, diplomático, militar y dictador de su país como primer ministro con poderes dictatoriales entre 1922 y 1943,
en plena Segunda Guerra Mundial y siendo parte del Eje al lado de la Alemania de Hitler y el Japón. Se le conoció como el Duce, que en castellano quiere decir el guía o el caudillo. Huyó a Alemania Occidental y al volver poco tiempo después asumió el cargo de presidente de la República Social Italiana desde septiembre del 43 hasta que fue derrocado en 1945. Durante su mandato y a través de unos 40.000 milicianos fascistas llamados camisas negras, protagonizó muchos combates que provocaron la muerte de miles y miles de sus compatriotas y una dictadura que incluía la disolución de partidos opositores, la creación de una policía secreta, la institución de la pena de muerte y la persecución a los comunistas. Mussolini murió fusilado en 1945. 4. Idi Amin Dada. Uganda se independizó del Reino Unido en 1962. Fue en 1971 que a través de un golpe de Estado el dictador Idi Amin Dada tomó el poder del país. En su gobierno, que se prolongó hasta 1979, abusó de los derechos humanos, la persecución étnica, la represión política, los asesinatos selectivos y la corrupción más impresionante que se ha visto en esa república africana. Según los estudiosos, en el régimen de Idi Amin deben haber muerto unas 300.000 personas. Durante la guerra entre Uganda y Tanzania, huyó a Libia y luego a Arabia Saudita, donde se escondió hasta su muerte en el 2003. 3. Pol Pot. Salot Sar, más conocido históricamente como Pol Pot, fue un dictador genocida nacido en Camboya y que tras la guerra de Vietnam, bajo el mando del llamado Khmer Rouge, el brazo armado del Partido Comunista de Kampuchea, tomó el poder y fundó la Kampuchea Democrática, un sistema de gobierno que de democrático tenía muy poco y que bajo la apariencia de una república popular al estilo de Mao Zedong, intentó reconstruir la sociedad y la cultura de esa región surasiática. Durante la Guerra Civil Camboyana entre 1970 y 1975, murieron unas 2 millones de personas a través de ejecuciones políticas o trabajos forzados absolutamente inhumanos. Pol Pot murió en 1998 a los 73 años, irónicamente siendo prisionero del Khmer Rouge. Su cuerpo fue encontrado incinerado. 2. Mao Zedong. En 1949, cuando Mao tenía 55 años y era jefe del Partido Comunista de China, tomó el poder de la China continental y la transformó en la nueva República Popular China, la que encabezó hasta su muerte en 1976, cuando tenía 82 años. Mao fue el representante mundial del llamado pensamiento marxista-leninista, pero con sus propios matices, dándole a los campesinos el papel de ser el gran motor de la revolución, lo que provocó una aceptación popular de alcances multitudinarios en su país. Sin embargo, esa popularidad lo envileció y convirtió su régimen en totalitario, tiránico y brutal. Esos enfrentamientos ideológicos y radicales provocaron la muerte de por lo menos 30 o 40 millones de chinos. 1. Adolf Hitler. Hitler nació en 1889 en un poblado del Imperio Austrohúngaro que hoy se ubicaría en Austria, cerca de la frontera con Alemania. Cuando era joven se afilió al Partido Obrero Alemán, predecesor del partido nazi. Luego, cuando ya se hacía llamar el Führer, lideró una dictadura durante el llamado Tercer Reich y llevó a los alemanes a una guerra mundial al lado de Italia y el Japón, el llamado Eje. Lo que Hitler buscaba era establecer un desquiciado nuevo orden mundial. Durante la guerra mató entre 12 y 14 millones de personas, la mayoría de ellos judíos, así como comunistas, religiosos, minusválidos, retrasados mentales, homosexuales y gitanos. Algunos informes hablan de 17 millones de muertes. Se suicidó en 1945, marcando así el fin de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por vernos y no te olvides de darle like al video, de compartirlo con tus amigos, de suscribirte a nuestro canal y por último, de seguirnos en las redes sociales. Soy Álamo Pérez Luna y esto fue Ranking 10.